Desentrañando el misterio del huracán Milton y la enigmática criatura alada. Hola a todos y gracias por acompañarnos hoy. Nuestro informe comienza con las secuelas del poderoso huracán Milton, mientras azota Florida, dejando devastación a su paso. Pero el misterio no termina ahí. Al mismo tiempo, el río Éufrates, vital para muchas civilizaciones a lo largo de la historia, ha ido retrocediendo a un ritmo alarmante. Este cambio ha provocado una preocupación generalizada. Sin embargo, en un evento aparentemente no relacionado, se escuchó un grito escalofriante que emanaba de una cueva cercana en Florida, lo que provocó escalofríos en los lugareños. Poco después del impacto del huracán, se vio una criatura alada inquietante y de otro mundo surcando el cielo. Lo que es aún más intrigante es que el espeluznante sonido que emitió se parecía mucho al que se había informado cerca del río Éufrates secándose. ¿Cuál es la conexión entre estos dos sucesos distantes? ¿Por qué se escuchan estos sonidos idénticos y aterradores en dos lugares distintos? ¿Qué significan estos sonidos y de dónde vienen? En este episodio profundizaremos en estas preguntas e intentaremos descubrir la verdad. No olvides presionar el botón de me gusta, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este vídeo con tus amigos mientras exploramos juntos este misterio que se desarrolla. Una extraña criatura sobre Florida. Era una tarde cálida en Florida cuando una vista peculiar captó la atención tanto de los lugareños como de los visitantes. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, una extraña figura apareció en el cielo, elevándose por el aire de una manera que nadie había visto antes. No era un pájaro ni un avión convencional. Los movimientos de la criatura eran erráticos e impredecibles, alternativamente deslizándose suavemente por el aire y realizando zambullidas bruscas y discordantes. Su forma oscura e imponente tenía alas mucho más grandes que las de cualquier ave de presa y emitía una serie de sonidos aterradores y de otro mundo que provocaban un escalofrío en la columna vertebral de todos los que lo escuchaban. Varios testigos, visiblemente conmocionados por lo que vieron, rápidamente sacaron sus teléfonos para capturar lo que acababan de presenciar. La criatura, dijeron, parecía tener una forma vagamente humanoide, con alas largas y delgadas que brillaban débilmente en la penumbra. Hubo momentos en los que la forma de la criatura parecía aparecer y desaparecer de la realidad, como si apareciera y desapareciera de la existencia. Este encuentro inquietante dejó a muchos en un estado de incredulidad, con sus mentes luchando por comprender lo que acababan de ver. El vídeo del extraño ser pronto llegó a YouTube, provocando un frenesí en las plataformas de redes sociales. Los medios de comunicación locales se sumaron a la historia y pronto los vídeos se compartieron ampliamente. La extraña criatura y su siniestro vuelo cautivaron la imaginación del público, y los debates sobre su origen y significado se extendieron por Internet. Un local comentó: "Vivo cerca de donde se vio esto. Mi abuela solía hablar de espíritus oscuros que aparecían antes de que sucediera algo malo. Será mejor que se mantengan a salvo allí afuera. De ninguna manera eso es un pájaro o un avión. Miren cómo se mueve. Nunca había visto algo como esto. Algo viene, me parece demoníaco. Los demonios son reales, gente. Estamos viviendo en los últimos tiempos. La Biblia nos advirtió sobre señales como esta en el cielo. Será mejor que todos comiencen a orar". En medio de este frenesí, algo aún más extraño comenzó a desarrollarse lejos, en el Medio Oriente, cerca del río Éufrates que se está secando. Se informó de un sonido similar. Hagamos una pausa por un momento y escuchemos el sonido de lo desconocido, una conexión entre continentes. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué los sonidos que se escuchan en Florida se parecen a los ruidos espeluznantes del río Éufrates, a miles de kilómetros de distancia? Los dos eventos, aunque aparentemente no están relacionados, están generando oleadas de especulaciones en todo el mundo. Los informes de Florida sobre una extraña figura parecida a un demonio volando por los cielos fueron acompañados de sonidos aterradores, y estos sonidos eran inquietantemente similares a los capturados cerca del Éufrates.
Los ruidos cerca del río habían sido descritos como gruñidos profundos y retumbantes, casi como si emanaran de debajo de la tierra. ¿Podrían estos sonidos tener un origen compartido? ¿Y qué quieren decir? Algunos han considerado durante mucho tiempo que el secado del río Éufrates es el cumplimiento de una profecía bíblica, específicamente del libro del Apocalipsis. Según Apocalipsis 9:1, la liberación de 4 ángeles atados en el río marca el comienzo del fin de los tiempos. Durante años, las comunidades religiosas han especulado que el retroceso de las aguas podría ser una señal de la liberación de seres antiguos y poderosos, posiblemente entidades demoníacas que alguna vez estuvieron aprisionadas bajo el río. Ahora, con el avistamiento de Florida, muchos empiezan a preguntarse si estos dos fenómenos están conectados. ¿Podría la criatura alada vista en los cielos de Florida ser uno de estos seres antiguos liberados de su largo cautiverio, un demonio liberado? ¿Qué pasa después? Una creciente teoría que circula en línea sugiere que la criatura descubierta en Florida podría no ser una aparición sobrenatural aleatoria, sino más bien una de las entidades antiguas descritas en las profecías bíblicas. A medida que el río Éufrates se seca, algunos creen que los antiguos sellos que han mantenido a estos seres encarcelados están comenzando a debilitarse, permitiéndoles escapar y causar estragos una vez más. Los espeluznantes ruidos reportados tanto en Florida como cerca del Éufrates no han hecho más que profundizar esta teoría. Los testigos describieron haber escuchado un gruñido grave similar que acompañó el vuelo de la criatura en Florida, lo que ha llevado a algunos a especular que estos sonidos provienen de las profundidades de la tierra, desde el propio lecho del río. Si estas antiguas entidades realmente están siendo liberadas, ¿qué podría pasar si son liberadas en el mundo? Según algunas creencias, las consecuencias podrían ser catastróficas y desencadenar un caos y una destrucción indecibles. El significado apocalíptico del Éufrates. El río Éufrates, uno de los ríos más antiguos y significativos de la historia, ha estado vinculado durante mucho tiempo a profecías apocalípticas. Algunos ven su secado como una señal del próximo fin de los días. En la Biblia, el papel del río en los acontecimientos apocalípticos es significativo, especialmente en el Apocalipsis, que habla del río como un lugar donde están atados 4 ángeles. A medida que las aguas del río retroceden, algunos creen que estos ángeles o demonios están siendo liberados, preparando el escenario para la batalla final entre el bien y el mal. El avistamiento de la criatura en Florida, combinado con los ruidos espeluznantes tanto allí como cerca del Éufrates, ha llevado a muchos a conectar estos eventos. Algunos interpretan los sonidos como presagios que indican que estos seres antiguos están comenzando a moverse. El Éufrates siempre ha sido una fuente vital de vida para las civilizaciones que han florecido a lo largo de sus orillas. En los tiempos modernos, el río se ha enfrentado a graves reducciones en los niveles de agua, lo que ha dejado al descubierto ruinas antiguas e incluso una cueva donde algunos creen que estas entidades demoníacas pueden haber estado encarceladas durante siglos. Este descubrimiento ha planteado nuevas preguntas sobre lo que hay debajo del río y si los sonidos que emanan de estas cuevas son los primeros signos de la liberación de estas antiguas fuerzas. ¿Qué podría deparar el futuro? Según textos y profecías antiguas, los demonios encarcelados bajo el Éufrates fueron colocados allí como castigo por su rebelión contra Dios. El secado del río se considera una señal de que su liberación puede ser inminente. Si estos demonios escapan, las consecuencias podrían ser catastróficas. Estas entidades, que se cree que son capaces de provocar una inmensa destrucción, podrían traer el caos al mundo, desatando violencia, disturbios y desastres naturales. En la Biblia, los demonios se describen como ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Su caída se detalla en Apocalipsis 12:9, y su estado actual es de encarcelamiento. Si se liberan, podrían tener efectos devastadores en la humanidad, socavando la paz y extendiendo el caos por todo el mundo. Pero, ¿qué pasa si estos antiguos demonios se están desatando ahora en nuestro tiempo? Conclusión: el fin de los tiempos y nuestro papel. La historia del río Éufrates, la extraña criatura de Florida y los misteriosos sonidos que vinculan estos eventos es a la vez fascinante y escalofriante.
Queda por ver si estos sucesos están realmente relacionados con profecías antiguas o son simplemente coincidencias. Sin embargo, una cosa está clara, estos eventos han captado la atención de personas de todo el mundo, generando conversaciones sobre el fin de los tiempos y lo que depara el futuro. Mientras lidiamos con estos misterios, es importante reflexionar sobre las advertencias de los textos sagrados y considerar el papel que cada uno de nosotros desempeña en la historia actual de la humanidad. Algunas personas creen que el mundo está presenciando señales de un profundo despertar espiritual o apocalíptico. Eventos como el misterioso avistamiento en Florida pueden verse como evidencia de que las barreras alguna vez impenetrables entre los reinos físico y espiritual están comenzando a desmoronarse. Comenzando a disolverse en este contexto, algunos defensores de la teoría del demonio sugieren que la criatura vista en Florida podría ser una prueba de que fuerzas antiguas, atadas durante mucho tiempo cerca del Éufrates, ahora han sido liberadas. Según ciertas interpretaciones de las escrituras antiguas, estos ángeles o demonios, una vez aprisionados tras una batalla épica, ahora están desatados. La criatura de Florida, entonces, podría verse como una entidad que ha escapado de este campo de batalla sobrenatural, ahora libre de vagar por los cielos después de romper su antiguo confinamiento. La Biblia ofrece mucha información sobre la naturaleza de los demonios. Estos seres, según la enseñanza bíblica, son ángeles caídos que se alinearon con Satanás en su rebelión contra Dios. Después de ser derrotados en un conflicto celestial, fueron expulsados del cielo junto con Satanás, como se registra en Apocalipsis 12, 7-9. Los demonios ahora llevan a cabo la misión de Satanás en la tierra, trabajando incansablemente para engañar a la humanidad y alejar a las personas de Dios, atrayéndolas al pecado. A pesar de su poder e influencia actuales, la Biblia nos asegura que su destino está sellado. Al final, Jesús triunfará sobre Satanás y todas sus fuerzas demoníacas, condenándolos al castigo eterno en el lago de fuego. Los demonios, entonces, no son solo fuerzas abstractas, son ángeles caídos que fueron expulsados del cielo por su papel en la rebelión de Satanás. Para comprender plenamente a los demonios, es esencial considerar primero al propio Satanás, la encarnación suprema del mal. La Biblia, especialmente en Apocalipsis, explica que Satanás fue una vez un ángel de alto rango, posiblemente un querubín, pero decidió rebelarse contra Dios, ejerciendo su libre albedrío para abrazar el mal. La causa exacta de la caída de Satanás sigue siendo un misterio, ya sea orgullo o alguna otra insatisfacción profundamente arraigada. Lo que está claro, sin embargo, es que estalló una gran guerra celestial entre los seguidores de Satanás y las fuerzas del bien, dirigidas por el arcángel Miguel, Apocalipsis 12, 7-9. Después de su derrota, Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo y condenados a una vida de juicio eterno, Apocalipsis 12, 9, Lucas 10 y 18. Satanás, ahora conocido como el príncipe de los demonios, Mateo 12 y 24, y sus seguidores caídos, fueron arrojados a la tierra, donde continúan con su malévola obra. Su fin último, como se describe en Mateo 25, 41, es una eternidad ardiente en el infierno. Pero, ¿qué pueden hacer exactamente los demonios? A pesar de su caída en desgracia, los demonios continúan cumpliendo la misión de Satanás en la tierra al llevar a la gente al pecado. La Biblia advierte sobre el peligro que representan los demonios, refiriéndose a Satanás como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4, 4, que ronda la tierra como un león en busca de víctimas para devorar, 1 Pedro 5, 8. Los demonios se describen de varias maneras en las Escrituras, como espíritus impuros, Marcos 1 y 27, espíritus engañadores, 1 Reyes 10 y 23, y como los mismos poderes de las tinieblas que obran contra la voluntad de Dios, Efesios 6 y 12. Su influencia no es solo espiritual, sino física, ya que se sabe que poseen a las personas, causando daño tanto físico como espiritual, Mateo 12 y 22, Marcos 5 y 20. Manipulan las mentes, mantienen a los incrédulos en la oscuridad, cegándolos a la verdad del Evangelio, 2 Corintios 4, 4. También engañan, haciéndose pasar por ángeles de luz, difundiendo enseñanzas falsas, 2 Corintios 11, 14-15,
1 Timoteo 4, 1, y realizando señales milagrosas para desviar a la gente, Apocalipsis 1 y 14. Incluso los creyentes no están exentos de sus ataques, ya que los demonios pueden atormentarlos, 2 Corintios 12, 7. Para los cristianos, resistir a los demonios no se trata de fuerza física, sino de fortaleza espiritual. La Biblia equipa a los creyentes con las herramientas necesarias para defenderse de Satanás y sus demonios. Una preocupación importante para muchos es la posibilidad de posesión demoníaca, un problema que era muy real en los tiempos bíblicos. Jesús dio poder a sus apóstoles para expulsar demonios en su nombre, Lucas 9, 1. Aunque algunas tradiciones cristianas sostienen que la posesión todavía es posible hoy en día, otras creen que los verdaderos cristianos, en los que habita el Espíritu Santo, están protegidos de la posesión, 2 Corintios 12, 2. Independientemente de la posición que uno tenga respecto de la posesión, la Biblia ofrece un camino claro para que los cristianos resistan a Satanás y sus fuerzas, viviendo en obediencia a las Escrituras, Santiago 4, 7, Lucas 10 y 17, asegurando a los cristianos que cuando se someten a Dios y resisten el mal, Él huirá. Un medio poderoso para resistir a Satanás es ponerse toda la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6, 11-18. Esta armadura consta de varias piezas, cada una de las cuales representa un aspecto crucial de la defensa espiritual. El cinturón de la verdad, Efesios 6 y 14, ayuda a los creyentes a mantenerse firmes frente a las mentiras, ya que la palabra de Dios es verdad, Juan 5 y 17. La coraza de justicia, Efesios 6 y 14, protege el corazón contra los efectos dañinos del pecado, protegiendo a los creyentes de ataques tanto externos como internos, Proverbios 4 y 23. El Evangelio de paz, Efesios 6 y 15, anima a los creyentes a practicar el perdón y poner sus cargas a los pies de Cristo, promoviendo la paz incluso en circunstancias difíciles, Filipenses 4, 6. El escudo de la fe, Efesios 6 y 16, protege contra los dardos de fuego del enemigo mientras los creyentes buscan activamente la presencia de Dios en sus vidas, Mateo 6 y 33. El yelmo de la salvación, Efesios 6 y 17, protege la mente de pensamientos pecaminosos, dudas y engaños, permitiendo a los cristianos llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10, 5. Finalmente, la espada del Espíritu, Efesios 6 y 17, es la palabra de Dios, que sirve como arma defensiva contra las mentiras del enemigo y como herramienta ofensiva para contraatacar con la verdad, Lucas 4 y 13. Al final, el destino de los demonios está sellado. ¿Saben que se acerca su fin? La Biblia afirma que Jesús vino al mundo para destruir las obras del diablo, 1 Juan 3, 8, y su poder sobre los demonios se demuestra repetidamente a lo largo de los Evangelios, Mateo 9, 32-33, Marcos 7, 26-30, Lucas 4 y 35. Incluso los propios demonios reconocen la autoridad suprema de Jesús, como se describe en Mateo 8 y 29, cuando Jesús se enfrentó a los demonios. Ellos clamaron, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo señalado? Esta declaración apunta al hecho de que los demonios entienden su derrota final a manos de Jesús, como se describe en Apocalipsis 8 y 10, donde son arrojados al fuego eterno, un lugar de tormento preparado para ellos y su amo Satanás, Mateo 25, 41. Acumulando ira contra vosotros mismos para el día de la ira de Dios, cuando se revelará su justo juicio. Romanos 2, 5. ¿Cómo puede ser que un Dios que es amor también muestre ira hacia su creación? Para aclarar, cuando hablo de los hijos de Dios, me refiero específicamente a aquellos que han nacido de nuevo y que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estas son las personas que han sido adoptadas en la familia de Dios por gracia, mediante la fe. Esta distinción es vital, ya que no toda la humanidad se cuenta entre los hijos de Dios, solo aquellos que están en Cristo. Algunos podrían preguntarse, ¿no es la ira la antítesis del amor? La verdad es que, para comprender plenamente la santidad de Dios y la inconmensurable profundidad de su amor por nosotros, debemos comprender la naturaleza de la ira de Dios. La ira de Dios no es un concepto aislado o negativo, sino que,
de hecho, está profundamente entrelazada con las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, la doctrina de la ira de Dios a menudo se descarta, especialmente en muchas iglesias occidentales actuales, donde existe una tendencia a centrarse únicamente en el amor de Dios. Sin embargo, al descuidar la ira de Dios, no reconocemos la santidad de Dios, el impacto devastador del pecado, y la realidad de que el pecado conduce a la muerte. De hecho, algunos dentro de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos incluso han intentado cambiar la letra del conocido himno Solo en Cristo, reemplazando la frase La ira de Dios fue satisfecha por el amor de Dios fue magnificado. Si bien esto refleja un esfuerzo bien intencionado por enfatizar el amor de Dios, también representa una tendencia preocupante dentro de gran parte de la Iglesia occidental a restar importancia o incluso negar por completo la ira de Dios. La verdad es que la ira de Dios no solo es real, sino que es fundamental para comprender el alcance total de su amor. Ahora bien, las Escrituras no son claras acerca de la ira de Dios. ¿Un Dios amoroso realmente condena a los pecadores al infierno? ¿Cómo puede un Dios amoroso reconciliarse con el concepto de ira? Y como creyente, ¿debería preocuparme la ira de Dios? Estas son las preguntas que intentaré abordar en esta serie. La realidad es que la ira de Dios no es solo una enseñanza aislada, sino que se menciona más de 600 veces en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como dijo el teólogo D. A. Carson, explica que la ira de Dios es tan central en el Nuevo Testamento como lo es en el Antiguo. La santidad de Dios, nuestro pecado, su gracia, la obra de Cristo en la cruz y nuestra esperanza de vida eterna están todos íntimamente ligados al concepto de la ira de Dios. Sin comprender la ira de Dios, la cruz y el sacrificio de Jesús pierden su significado. Si Dios no fuera un Dios de ira, no habría razón para la cruz, ni necesidad del sacrificio de Cristo, ni esperanza de redención. La santidad de Dios exige su ira. Pero, ¿qué es exactamente la ira de Dios? No debe confundirse con la ira que nosotros, como seres humanos, a menudo experimentamos. La ira de Dios no es impulsiva ni errática. No es como nuestros propios arrebatos emocionales. Más bien, la ira de Dios es una respuesta deliberada y decidida al pecado y al mal. Su ira está ligada directamente a su santidad. En su perfección, Dios no puede tolerar el pecado, la idolatría, la rebelión o las fuerzas del mal que buscan socavar su autoridad. Como dice D. A. Carson en una entrevista sobre la ira de Dios, no es una emoción caprichosa o temperamental, sino un juicio justo y apropiado, que siempre es medido. La ira de Dios, entonces, no es una reacción nacida de una furia incontrolada. Más bien, es una respuesta justa y decidida a todo lo que lo deshonra. Es la consecuencia necesaria de su naturaleza perfecta. Que Dios no juzgue el pecado sería no defender su santidad, como señala acertadamente John Piper. Dios tiene un amor infinito por lo que es infinitamente valioso y un odio infinito, su ira, por lo que se opone a lo infinitamente valioso. El amor de Dios por su creación es ilimitado. Lo llamó bueno cuando lo creó y valora profundamente cada parte de él. Pero así como un padre sentiría una intensa ira contra cualquiera que lastime a su hijo, la ira de Dios se agita contra cualquier cosa que amenace a sus hijos, su creación y su santidad. Su amor le obliga a enojarse contra el mal. Amar sin ira sería similar a la indiferencia o la apatía, y el amor de Dios está lejos de ser indiferente. La ira de Dios nunca es algo en lo que Dios se deleite, como demostró Jesús cuando lloró sobre Jerusalén, sabiendo que enfrentarían las consecuencias del juicio de Dios. La ira de Dios no es algo que le guste a Dios. Al contrario, Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3, 9. Y tal como en el caso de Jerusalén, la ira de Dios a menudo se manifiesta en una eliminación gradual de su protección y presencia, una realidad aterradora que a menudo está oculta a quienes la experimentan. Podemos creer que la ira de Dios está reservada únicamente para los incrédulos, pero ¿es esto cierto? Como creyentes, debemos estar atentos a cómo la ira de Dios puede afectar nuestras propias vidas, especialmente en lo que se refiere a nuestra comprensión del pecado y el arrepentimiento.
En publicaciones futuras profundizaré en las escrituras que describen la ira de Dios y examinaré cómo nos ayudan a comprender mejor el significado de la cruz y nuestra necesidad de arrepentimiento. En última instancia, el amor y la ira de Dios no están reñidos entre sí. Una comprensión plena del amor y la santidad de Dios requiere que apreciemos también su ira. El amor de Dios no es una afirmación ciega. Es un amor santo que enfrenta el mal y busca redimir todo lo perdido. Y si bien su ira es una respuesta necesaria al pecado, siempre está equilibrada con su misericordia, su paciencia y su deseo de arrepentimiento. En mi próxima publicación exploraré más sobre la doctrina de la ira de Dios y cómo el amor de Dios y la ira de Dios están profundamente conectados en la narrativa de la redención. Para comprender plenamente la cruz, debemos comprender tanto el amor como la ira de Dios.